Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube y como es de costumbre estamos teniendo conversaciones de valor con gente que la industria de alguna u otra forma me ha conectado y he tenido la oportunidad de ver de cerca su trabajo y es el caso de la invitada de hoy, Gina Collado, diseñadora de bolsos y carteras con más de 25 años de experiencia impartiendo talleres, técnicas y creando su propio estilo en distintas técnicas y también formatos, aplicaciones de materiales, retazos, zero waste en ese taller. Es genial ver el trabajo de cerca de Gina Collado y es algo que yo quiero compartir con todos ustedes hoy en una conversación hablando de los caminos, los retos, las técnicas, la experiencia para compartirla con todos ustedes. Así que comencemos. Como dije en la presentación, Gina Collado para muchos, pero para mí, tía Gina. Hola, yo estoy feliz de que estés aquí conmigo. Ay, pero yo más, o sea, para mí es una bendición yo estar aquí con la hija que Kenny me parió. O sea, porque esa no es sobrina, esa es mi hija. Así es, y muchas cosas nos conectan y yo quiero obviamente traerte a este espacio para hablar de toda tu experiencia en el mundo de la moda. Como dije en la introducción, tienes 25 años de experiencia y quién sabe si está más mal contado, como uno No, dice. un ching más. Entonces quisiera saber cómo comenzó todo, el punto de partida de tu profesión, de tu oficio, de lo que aprendiste a hacer y luego hasta lo has revolucionado porque has inventado tus propias técnicas. Sí. Pero contemos el principio. El principio, pues, yo vengo de una familia de modistas, o sea, mi madre era modista, de esas modistas del Cibao buenas que hacen traje de novia, bordado, de todo. De la tradición. Entonces yo aprendí a prácticamente, me enamoré de una máquina de coser, yo creo que desde que empecé a caminar, porque yo me agarraba de una máquina de coser Para pararte. Exactamente. Wow. Entonces desde ahí viene mi pasión. O sea, yo vi a mi mamá transformar trajes, hacer trajes, y eso se convirtió en mi pasión. En mi pasión, yo aunque duré muchos años trabajando en una empresa de telecomunicaciones, pero lo mío era el mundo de la moda. O sea, yo crecí entre revistas Vanidades, Bazar, y yo vivía soñando. Cuando yo Pero no parecemos, tía. ¿Verdad que sí? Con las modelos, con los diseñadores, o sea, yo seguía las biografías, o sea, todo un mundo de lo que era la industria. Y esa siempre ha sido mi pasión. ¿Cuándo empieza todo? Cuando tengo a Génesis. Su hija mayor, Exacto. que también es diseñadora, que la tendremos por aquí, Génesis Ruiz. Cuando ya Génesis tenía como año y medio, yo toda mi vida yo soñaba con criar yo mis hijos, desde muy niña, desde muy jovencita. Y yo quería hacer algo que yo pudiera hacerlo, pero que yo estuviera desde mi casa haciéndolo. Pero me era un poquito difícil porque yo decía, yo trabajo desde muy joven, produzco desde muy joven y como quedarme como una simple ama de casa como que no era lo mío. Entonces ya a raíz de eso me dedico para lo que estudié, que fue el diseño de modas. Primero empecé en la IE, que es la escuela de diseño en Santiago. Aparte de que ya a los 11 años tenía el primer año de costura, Wow. porque en mi pueblo, por costumbre o por tradición, desde que tú tenías noción, te entraban a la escuela de monjas. Y ahí yo aprendí la mayoría de cosas que sé, aparte de lo que me enseñó mi mamá, desde bordado, todas las técnicas que tienen que ver con la alta costura, a tener ese cuidado con la confección de la prenda y eso. Entonces ya cuando decidí estar en la casa, pues empecé a aplicar todo eso. ¿Cuándo empezó lo que es mi verdadera pasión, que son el diseño y la confección de bolsos? Ahí para allá. Cuando Génesis cumple 7 años, que quiere un cumpleaños y va donde mí. Me dice, mami, quiero un cumpleaños diferente. Y yo le digo, ¿a qué tú le llamas diferente? Porque todos los cumpleaños lo mismo, fundita, dulces, Bizcocho, no, yo quiero carteras. Y yo le decía, carteras, pero es que yo no sé hacer carteras. Y ella me decía, mami, tú sabes hacer carteras. Wow. Entonces la chica que cosía conmigo en ese entonces me dice,
pero doña Gina, vamos a hacérsela. Y yo digo, ok, vamos a ver qué inventamos. Le hago las carteritas en yute, ella las personaliza, le pone el nombre de las niñas y supuestamente eran 10, resultó que eran 20 y hubo que hacer 20 carteritas. Cuando las madres llegaban, decían, Gina, pero tú prometes haciendo cartera, ¿por qué tú no me haces una cartera para tal y tal cosa? Y yo, espérense, que esta es la primera vez que yo he hecho cartera. Y como que al ver las madres como motivándome, ese fin de semana yo desbaraté todas mis carteras, las de pieles, las de no pieles, y entonces empecé a ver cómo era el ensamble de cada bolso, porque cada bolso tiene su confección. Y hice 15 carteras, tú no me lo vas a creer. Hice 15 carteras, el fin de semana siguiente yo tenía que ir al Cibao, y cuando llego al Cibao digo, déjame llevármela a ver cómo la gente, como la reacción de la gente. Tuvieron que buscarme una cartera para venir para acá porque vendía hasta la que llevaba puesta. Entonces ya me llamaban mis compañeras, mi ex compañera de trabajo, las mamás de Génesis aquí. Mira, yo quiero un bolso para tal y tal cosa, tengo una actividad. Y yo, pero este es el negocio. Entonces ahí empezó todo. Mi esposo, que siempre ha sido como el que ha estado ahí conmigo y eso, tuvo una visión y me apuntó en Altos de Chabón, en un interín, con un diseñador, creo que él es italiano, pero vive en Estados Unidos, a hacer un interín de diseño de carteras. Cuando yo llego allá y le muestro lo que yo hago, él me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo le digo, bueno, yo vine a aprender la técnica. Y él me dice, no, es que yo soy quien voy a aprender de ti. Wow. Porque, o sea, tú sabes trabajar. Y yo no, yo aquí vine cero, yo no sé hacer nada. Y ya ahí él me puso manos mágicas con las cosas que yo hice en ese tiempito que tuve ahí. Él me decía manos mágicas y me decía, wow, tus bolsos prometen. Y como que fue como el impulso, ya tú no lo sabes, pero me paro, lo suelto, estoy escribiendo un libro de las técnicas de confeccionar carteras, muchas que yo he ido recopilando, otras que yo he ido haciendo mis propias técnicas de cómo confeccionar carteras. Pienso algún día lanzarlo el libro. Pero tía, no, yo iba a decir tía, no iba a decir Gina, pero tía, y todas estas historias que no hemos hablado en los almuerzos, que no hemos hablado en el los chisme cafés, del taller, café con aceite de coco que me brindan en la casa de Gina, todas esas historias, wow, que me hace aún más feliz todavía de tenerte aquí y poder escucharlas de primera mano y a la vez compartirlas con todo el que nos escucha. Entonces, en todo ese interín de lo que estábamos hablando, de que incluso luego de aprender técnicas, inventártelas, has creado nuevas y también las has enseñado. Sí. Hablemos entonces del tema del uso de los materiales, porque yo he sido testigo de que he estado en tu casa, en tu taller, en tu showroom, y dices, ah, eso fue de un mantel que el mantel se quedó y se hizo la cartera. Eso fue un pedacito que me quedó de tal cosa y se puso en la cartera. Sí. Y se convierten en piezas muy únicas porque todas tienen un detalle que no se podrá volver a encontrar porque ha sido reciclado o rescatado. Sí. Háblame de esa parte de una mujer tan recursiva. Tú sabes que yo creo que esos son, como tú dices, nosotras somos hijas privilegiadas de Papá Dios. ¿Favoritas? Y como que Él me va dando, mira, literal, o sea, a veces yo estoy, porque me acuesto muy tarde creando, o sea, esa es la hora en que la musa se me despierta. Y a veces yo hago cartera que a veces ni yo misma me explico cómo la hago. Te voy a poner un ejemplo. A Renato le trajeron un regalo a mi esposo de España y él me dice, More, voy a botar esta caja. Y yo, no te atrevas a botar la caja. ¿Qué tú vas a hacer con esa caja? Es una cartera. De todo sale una cartera. La cartera, mira, increíble. O sea, esa cartera yo la hice y me dio mucha cosa porque cuando la publico, yo la publiqué por publicarla, porque yo decía, si la publico y viene el pedido, como digo yo, Claro. ¿de dónde la voy a crear? Porque Algo muy único. es de una casa de relojería muy, muy cosa, que tiene, por ejemplo, esas son sus empaques. Y yo sé que no la voy a volver a tener.
Pero yo utilizo cajas, me gusta mucho todo lo que hay en el taller reciclarlo. A veces Génesis me dice, mami, voy a botar tal cosa. Y yo, no lo bote. Porque es que eso me da para una cartera o me da para un forro de una cartera. O sea, aparte de que nosotros somos la industria más contaminante. Entonces yo trato que el mínimo detalle que entre a nuestro taller salga, pero productivo con algo. Entonces utilizo muchos materiales, desde el guano, la loneta, la misma piel. Ahora estoy trabajando más con pieles ecológicas. Voy a tirar una línea con piel de mango, que eso viene para finales de este año, te lo estoy dando como primicia. Y utilizo elementos muy dominicanos, porque me gusta mucho lo artesanal. Yo vengo del Cibao, me crié entre tejedoras, o sea, tejedoras de guano, tejedoras de hilo, y me gusta darle como ese valor y enaltecer el artesano dominicano. Entonces, desde la resina, las pastas, piedras semipreciosas, recortes de tela, por ejemplo, ese limón, esa pera que tiene, a mí me gusta, por ejemplo, utilizarlo como un falso encima de una cartera, bordarlo en piedrería, o sea, enciendo elementos que yo pueda y vea que sirvan, yo lo utilizo. Y yo creo que es el momento propicio, antes de cambiar de tema, hablando de la creación, de mostrar algunas de esas carteras y que tú nos las describas un poquito en el tema de la construcción y de la idea. Por ejemplo, ya que montamos, mi amor, todo el arte en este set de Gina Collado, por ejemplo, hablamos de esta, que literalmente estamos viendo una rosa hecha en medio de la cartera, o sea, que se convierte en una obra de arte, y aquí en el estante la vemos en blanco. Cuéntanos de la construcción de esta. Mira, yo soy amante al yute. El yute para mí es la tela más noble que puede existir. Aparte de que yo le doy una técnica a ese yute para que no dañe la tela, la ropa que tú te pongas, porque el yute, por ser rústica, tiende a botar pelusa. Entonces yo le hago un mercerizado a la tela para que eso no ocurra. Entonces ahí estamos utilizando lo que es el arte, que es el hacer rosas, combinándolo con la cartera y con pasta, mango de pasta. Y en el hecho de la que tenemos acá, que básicamente la silueta puede parecer similar por el hecho de que es curviado y todo, pero todo está bordado. Bordado. Esa es una de las cosas que me gusta implementarle tanto a la ropa como a las carteras. O sea, elementos bordados a manos, que hagan como de la pieza algo totalmente diferente de lo que hay en el mercado, porque en el mercado hay muchas carteras, pero me gusta hacer la diferencia en eso. Y entonces cuando venimos acá, en vivo, ¿no? Cuando venimos acá, esto me parece espectacular, que es esta cartera, que bueno, explícanos tú mejor que nadie el tema de la construcción, los materiales, los botones de coco, o sea, sí, espectáculo. Mira, ahí estamos utilizando varios materiales. Ahí tenemos flecos de rafia, tenemos flecos de fundas plásticas. Es que no. Tenemos coco en los botones, tenemos guano y tenemos madera. Si tú ves, son elementos como que van de la mano. Y todos son como evocativos de la naturaleza, de alguna u otra forma, que creo que tú siempre apuntas a eso. Sí. Y luego aquí tenemos una que a mí en lo particular, bueno, todas me encantan, pero en lo particular me parece bien interesante porque tenemos resina, se ve súper chic. Ya, o sea, se puede usar para la playa igual. Claramente que aquí no hay limitante de para qué tú lo utilizas, para lo que quieras. Pero tiene como un estilo hasta bien citadino, si tú lo ves así. Cuéntame de esta. Ahí tenemos las plumas y, como tú dices, tenemos resina. En aquí y en las aplicaciones de las flores, ¿cierto? Exacto. Y lo que es fleje de yute, o sea, o cordón decorativo de yute. Esa cartera está hecha, por ejemplo, ensamblada fleje por fleje. O sea, eso no es que ese material viene así. No, eso es que yo le voy dando la dimensión de lo que yo he diseñado, de lo que yo quiero. Y lo voy tejiendo y cosiendo dándole la forma de lo que yo quiero.
Y justamente entonces esta que tenemos acá, Ujú. que, ay Dios mío, es un espectáculo este, sobre todo el mango me encanta. Cuéntanos de esta, que El también ma- tiene cosas parecidas, pero no No es es nada igual. igual. Ese tiene mango de cuerno. Me gusta trabajar mucho con el cuerno, con el ámbar, con el larimar. Plumas y tenemos un cordón de yute hecho a mano y le fuimos implementando las bolitas de madera para darle Increíble. como ese toque. Y en el tope del estante tenemos esta cartera llena de color, pero que si uno la toca físicamente tiene muchísima textura y es como si fueran flecos de tela. Cuéntanos de esa construcción de ese bolso porque es bastante distinto a todo esto, por ejemplo. Esos son cordones decorativos de tapicería. Y yo lo monté en una base de guano, utilizando también mangos en resina. Wow, me encanta porque esa también es otra que se puede ver súper citadina, al igual que combina muy bien para un tema playero. Sí. Y creo que por último, de acá, porque si vamos al taller o al showroom de Gina, hay mucho que ver y hablar. Pero hablemos de esta porque también me parece súper interesante el tema del uso del estampado y luego también la flor y los materiales. Ahora viene mucho lo náutico, las rayitas y ese tipo de cosas. Y me encontré ese pedacito de tela en mi taller. O sea que esta es única, ¿eh? Corran, no caminen. Eso es loneta, es una tela súper duradera, Muy fuerte. muy fuerte. Y entonces la hice así, tipo cajoncito, utilizando flecos de rafia y le hicimos esa hermosa rosa. A mí me gusta mucho trabajar con rosas. Con una perla en el Con centro. una perla en el centro para que hiciera como el... Y tenemos también el mango con pasta, que muchos de los mangos, si son de resina, por ejemplo, yo los fabrico. O sea, trato de hacer cada detalle de mis bolsos. A mí me gusta hacerlo yo. Hay que delegar también. Sí. Pero a mí me gusta como darle ese sello particular, porque a mí me gusta que mi marca tenga identidad y eso se lo doy yo. Y que la gente diga, ese bolso es de Gina Collado, porque ya se identifica. Sí. Entonces, me gusta siempre darle como ese toque mío, aunque tenga las personas que me ayuden a confeccionarla, pero siempre me gusta darle el toque. Y me encanta que también últimamente he visto que, por ejemplo, en la cartera de rosas que enseñamos al principio, también le habían una versión amarillo, o sea, como pop of color, como que cada vez se está implementando más el uso de color como sólido del bolso como tal. Cuéntame de esa parte. Ok, esa parte, a mí me gusta mucho el color, y aunque utilizo mucho los colores neutros, pero también aprovecho los colores de temporada y como que trato como de implementarlo en lo que es la línea, como para darle ese toque de diferencia, muchas veces de lo que vengo haciendo, tú sabes. Claro, y entonces pasando ya del tema de todo el arte que creas, de todo lo que eres responsable, quiero hablar de tus experiencias como parte de la industria. Has tenido distintas experiencias en el camino que has transcurrido y quiero saber, tú con todos los años de experiencias que tienes, has sido testigo de muchas cosas que han pasado, las transiciones. Sí. ¿Cómo ves tú a nivel general la industria de la moda dominicana? ¿Cómo ha crecido desde aquel momento en que empezaste hasta ahora? Quiero saber tu punto de vista. Mira, yo entiendo que la industria ha crecido bastante aquí y antes era como muy cerrada, o sea, siempre era como el mismo grupo, pero yo entiendo que a raíz de la pandemia como que ha habido un desarrollo. Y no solamente eso, la gente ha aprendido a valorar lo que se está haciendo en el patio, que antes era muy cerrado. Pero entiendo que la industria ha tenido un crecimiento bastante bueno. Creo que le falta un poquito más. Creo que le falta como que cohesión, unión. Que haya más unión, que no haya, porque oí a Manelín, ¿verdad? Que él hablaba sobre la competencia es sumamente buena. Yo siempre he dicho que a mí me fascina que salgan muchas personas haciendo carteras.
Porque en la viña del Señor hay de todo. Tu clientela no es la mía, mi creatividad no es la tuya. Y siempre eso es bueno para que haya un crecimiento. Pero sí entiendo que no debe de haber la competencia donde no te miro porque tú estás haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. No debe de ser así. Debemos de apoyarnos. Debemos, por ejemplo, en mi área, que diseño bolsos y carteras, si nos unimos, pues podemos comprar otras cosas, por ejemplo, hasta materiales juntos, por ponerte un ejemplo, que ahora mismo los materiales están muy costosos y que a veces es hasta bueno, porque eso como que te abre la creatividad. Claro, O sea, más recursiva te vuelves. claro que sí. Por ejemplo, en mi caso particular, que hago carteras, a veces aquí el medio no te da, o sea, no te da esa amplitud para tú comprar cosas, al menos que tú no la pidas, o tengas como esa iniciativa y esa creatividad de tú dices, pero yo lo puedo utilizar para esto, o yo puedo utilizar este mango para esto. Pero cuando yo voy, por ejemplo, a un sitio que venden materiales aquí, cuando yo voy, si yo vuelvo, ya no encuentro lo que compré. Ve, ahora si la industria se une, tenemos, por ejemplo, la ayuda del gobierno. Una de las cosas que yo admiro de Colombia es esa, que el gobierno apoya a los artesanos, al diseñador. Son los principales impulsores. Exactamente. Aquí hay un intento de impulsarnos, pero a veces como que se va siempre en el mismo grupito. Entonces los otros prácticamente quedan como afuera, ¿ves? Entonces nos hace falta eso. Pero la industria ha crecido y lo que se está haciendo aquí es bueno. Y tú, con la experiencia de ser enseñatriz, profesora de muchas jóvenes y que desean incursionar en la industria de la moda, no solamente en el diseño de carteras, sino como diseñadoras de ropa o confeccionando y demás, ¿cuáles son esas lecciones que tú dirías que quisieras que todas esas personas que van a incursionar sepan? Digan, hey, por la experiencia y por mi observación, cuidado con esto. Las terminaciones. Una de las cosas de las que yo hago más hincapié en mis talleres es que el que vaya a mis talleres salga de ahí sabiendo. Porque hoy vemos muchas piezas, pero a veces con muy mala construcción. Sí, muchas veces el consumidor no lo sabe. O sea, tú volteas la pieza y un experto lo sabe. Dice, mira, esa costura de tal y tal y tal, se llama tal y tal, y aquí se la viró. Sí. Pero el que no sabe es como el que no ve. Y creo que esa es una de las partes que las escuelas que dan diseño aquí tienen que implementar. Porque a veces la rapidez, la inmediatez de que sí, que tengo que entregar este proyecto, y a veces ni le corrigen. Y es muy interesante cómo muchas veces algunos diseñadores de moda, graduados y demás, no confeccionan. Y muchas veces no importa, no tienes que confeccionar, pero sí saberlo, hacerlo. Una de las cosas que yo hago más hincapié a mis estudiantes, y se lo digo cada vez que se sientan en mi taller, si tú eres diseñador, tú tienes que saber coser. Aunque tú no te sientes y tú tengas un equipo que te lo hace todo. Gloria a Dios, pero tú tienes que Pero como tú le dices costura a ese modisto, yo quiero que esto quede de esta y esta manera. O, por ejemplo, en mi caso particular, yo a mis bolsos y mis carteras, el pespunte, que para mí es la cara de toda cartera, es esa costurita que va por fuera en las carteras, que le da como la elegancia, tiene que estar a un 16. Que hayan diseñadores que la hagan a un cuarto, ese es su estilo. Ese es su estilo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta que sea un 16. ¿Cómo yo le digo a esa modista o a la zona franca donde la mande a hacer que yo quiero que eso vaya de esta y esta manera, si yo no lo sé? Entonces, por eso aquí hay muchas marcas que no tienen identidad. Claro, porque entonces en esos pequeños detalles se pierden por la falta de ese conocimiento. Y esa fue una de las batallas grandes que yo tuve con Génesis. Yo les decía, no, es que tú tienes que saber coser. Es que cuando tú diseñas algo, tú tienes que decirme a mí cómo tú vas a llevar ese diseño a la realidad.
que esa es una pregunta que yo siempre he tenido. Dije, ¿cómo tú te sientes cuando tú lo ves hecho realidad, luego de que estuvo ahí ilustrado? Porque, ok, tú lo ilustras, Pero hay pero mucha técnica para hacerlo realidad, mucha técnica. claro que Empezando sí. desde el patronaje. O sea, Claro que eso es totalmente anatomía. Cómo está el cuerpo construido y cómo cambian según las tallas. O sea, es una ciencia, no es tan Claro, sencillo. no, eso es otra cosa, que mucha gente se cree que esto es, sí, una simple modista. No, eso no es así. La modista, el diseñador y la modista es el arquitecto del cuerpo. O sea, yo les decía a unas niñas que tenían esta semana, es que esto no es tan sencillo como ustedes lo creen. Ustedes tienen que saber hasta qué es el omóplatos. Y ella se quedaba y me decía, ¿qué es el omóplatos? Y yo, ok, este huesito que tú tienes aquí, y que la medida del hombro va desde aquí el cuello, hasta el omóplatos. Si tú pasas esa medida fuera del omóplatos, ¿qué va a pasar? No va a ser buen fit No, tú vas a sentir, o si lo haces antes del omóplatos, ¿qué va a suceder? Que el cliente va a sentir que no tiene flexibilidad aquí. Entonces, tú debes de conocer. hasta las partes del cuerpo de manera biológica. Claro que sí. Entonces, a veces en las escuelas no enseñan esas cosas. Y usted no cree, me puse seria a usted, y usted no cree que eso es un tema como bien lo dijiste tú al principio, de que aprendiste de tu madre, luego en tu familia, como que es un oficio que va de tradición en tradición y de repente, según va pasando el tiempo, como esa tradición de enseñarlo en casa y de ir pasando, se pierde. O sea, como que se está perdiendo. De hecho, ya hasta las modistas se están perdiendo. Porque si tú le preguntas a la mayoría de diseñadores, tienen falta de modistas o de modistas. La mayoría lo tienen. Porque ya nadie quiere dedicarse a eso. Mira, yo vengo de una familia de modistas. Pero yo decidí, en el momento que yo decidí hacer esto, yo decidí prepararme. No quedarme con lo que yo vi de mi mamá o con lo que yo vi de mis tías o de mi abuelita. No, yo decidí prepararme porque si hay algo que se parece a la medicina es la costura. Wow. Se aprende diario. Se aprende diario. Y para cerrar quisiera saber, Gina Collado, la marca, cuando un cliente o una persona se tope con Gina Collado, la marca de bolsos, ¿qué quiere la diseñadora, la creadora, que la gente se lleve con ellos? Lo primero, una pieza bien hecha. Una pieza que perdure con el tiempo. Y que esa gente diga, es de Gina Collado. Yo tengo un ejemplo de mi abuela. Mi abuela era muy fina, ella, muy combinadita de Muy todo, delicada. muy delicada. Y ella tenía una cartera de una marca, ¿la puedo decir? Claro. De Prada. Y sus zapaticos, su carterita. Y yo no tengo la cartera porque cuando ella falleció yo no estaba en el país. Y la tiene una de mis primas. Y para mí es, wow, yo ver esa cartera que está igualita. O sea, una marca que se preocupó porque esa pieza, de hecho la llevamos a la casa para ver si se podía restaurar. Y ellos se quedaron sorprendidos cuando vieron la cartera. Es decir, una marca que lleve un producto que perdure en el tiempo, que sea para siempre. Sí, que sea para siempre, que cuando las niñas de Sofía y tengan una cartera y pase eso, digan, wow, mira esa cartera de Gina. De la tía Gina. Pues muchísimas gracias porque culminamos así con esa importante lección que creo que todo el que lleve un producto, sea de moda o no, debería tener la calidad como en el lugar número uno de lo que entrega a sus clientes. Gracias por sentarte conmigo, por esas conversaciones que tenemos en la sala, en el taller, traerlas aquí, en cámara, producidas. Así que muchísimas gracias, tía. Te tengo demasiado cariño por tus experiencias, por siempre tus lecciones, tu abrazo, tu compañía, el siempre saber que puedo contar contigo. Yo siempre digo que yo soy la hija favorita, pero no es porque a mí me sale todo bien, es porque tengo un respeto
respaldo, señores, que más fue Dios, eso fue Dios, de todas las madres con las que yo cuento, y tú eres una de ellas. Así que gracias Ay, por me vas a estar aquí. hacer llorar. Es fácil. Tú sabes el amor, tú eres una hija para mí. Yo te adopté desde la primera vez que tú llegaste con Jacob a mi casa. Que es Yo un hijo dije, menor que yo soy, que nos sí. graduamos junto al colegio. Yo dije, y que esa es mi hija. hay que decir, para ya cerrar con eso, que Gina fue una de las primeras que me dijo, mamá, tú no vas a ejercer eso. Cuando Sí. yo decía, cuando estaba en el colegio, porque me conoce de que yo era muy pequeña, de que yo quería estudiar economía. Y Gina, no, mamá, no, eso no es verdad. O sea, tú lo puedes estudiar si tú quieres, pero eso no va a ser. Aquí tú mueres en la moda. Y así fue. Así que un beso. Te quiero yo a ti, amor. Y como se dieron cuenta, Gina Collado es mi tía de la vida de la industria y espero que luego de ver esta conversación para ustedes que están tal vez aspirando a un camino similar o simplemente adentrarse a la industria, que Gina también se convierta en su tía en el sentido de la experiencia, del cariño y sobre todo de todo lo que está dispuesta a compartir en enseñanzas para que esta industria siga creciendo. Así que ya saben, denle like a este contenido, compártanlo, porque siempre voy a apostar a que sean así conversaciones de mucho valor de la que todos podamos aprender. Así que chao, chao, hasta el próximo.